¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal de lectura, El Enviado 92. Hacía tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? He mirado la fecha del último vídeo que os compartí y hace un mes. Y bueno, pues a veces la vida de uno se complica en algunos puntos, ¿no? Pero me imagino que es parte del juego, es parte del juego y es parte del aprendizaje. Y bueno, pues no he tenido tiempo de seguir leyendo Caballo de Troya, pero no es algo que vaya a dejar a medio hacer. No sé el tiempo que me va a llevar, porque tuvimos una racha de casi 40 vídeos, no sé cuántas partes llevamos, pero llevamos muchas. Muy seguidas, incluso 2, 3 y 4 veces a la semana, pero en este momento de mi vida me está siendo realmente imposible sacar los capítulos. Pero hoy, domingo por la tarde, estando en casa, he dicho, creo que es el momento adecuado. Voy a intentar apartar, aunque sea los domingos por la tarde, en medida de lo posible, para grabaros un capítulo. Creo que se lo debemos al maestro, creo que tenemos que hacer honor a la verdad y creo que tenemos que terminar esta aventura, pase lo que pase. Así que por mi parte no va a ser y, y lo terminaremos. Mirar todo lo que llevamos ya, nos queda esto. Así que yo con mucho gusto, en medida de lo posible, iré transmitiendo lo que es para mí la verdadera pasión del maestro en aquella última semana de su vida terrenal aquí, ¿no? O sea, su vida en la carne, en la tierra. Así que bueno, vamos a recordar un poquito dónde nos quedamos en el capítulo anterior. Y nos quedamos en ese momento en que apresan al maestro, lo llevan a casa de Anás, a ese palacio de, bueno, Anás es uno de los sumos sacerdotes que odiaban al maestro y querían acabar con él bajo cualquier término. Y bueno, pues lo primero que hacen cuando los judíos, con la ayuda de los romanos, lo arrestan es llevarlo al palacio de Anás para, para hacérselo presente allí a Anás, ¿no? A que lo vea y ahora veremos qué es lo que pasa ahí dentro. Mientras tanto, Pedro, Jasón, están fuera. Pedro acaba de negar al maestro en 3 ocasiones seguidas y ha cantado el gallo. Recordaros que hay una profecía en la que el maestro le dice, y tú, Pedro, me negarás 3 veces. Y bueno, pues acaba de salir Jesús del palacio de Anás. Pedro acaba de negar al maestro 3 veces porque le están increpando de que él es un apóstol del maestro y claro, tiene miedo y por eso lo niega. Y bueno, pues canta el gallo, entonces cuando él recuerda que el maestro le dice, tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo, cae en la cuenta de que se ha cumplido la profecía. En ese mismo instante, a la vez, el maestro eh, sale de casa de Anás y lo van empujando hacia afuera y lo dirigen hacia, seguramente, ahora lo veréis, a la zona de los sumos sacerdotes, a lo que es en Jerusalén, al templo, para juzgarlo, por así decirlo, más bien hacer esa pantomima que hicieron para acabar con él, realmente porque no tenían nada que se sosteniera para, para ejecutar al maestro. Así que bueno, vamos a seguir por donde nos quedamos, un mes atrás, y vamos a por ello, ¿vale, chicos? Recordar que leemos segmentos, no leemos toda la obra, la resumimos, la comentamos. Tenéis el libro en la editorial Planeta, tenéis el enlace en el canal por si lo queréis comprar y queréis haceros vosotros con una unidad. Aquí, eh, la primera edición de 1984. Espero por lo menos tener un encuentro más con JJ Benítez para que me lo firme. A ver si el jefe quiere y podemos encontrarnos una vez más. Vale, pues vamos a por ello. Como os decía, en el anterior capítulo nos quedamos cuando canta el gallo. Canta el gallo y Pedro se da cuenta. Dice, y el amigo del maestro palideció. La portera, que permanecía a nuestro lado, se dirigió velozmente hacia la cancela, procediendo a abrir la chirriante puerta de hierro. Y el grupo de levitas, rodeando siempre al maestro, salió del palacete de Anás.
Desde ese instante y durante un buen rato, otros gallos llenaron con sus cantos las primeras luces de aquel viernes 7 de abril, que jamás podré olvidar. Hubiera dado cualquier cosa por seguir al lado de Pedro. Creo que, a partir del canto de aquel gallo, el apóstol ya no fue el mismo. Es cierto que el inexplicable portento de la resurrección del Maestro le afectó decisivamente. Sin embargo, aquellas negaciones pesarían ya para siempre en su alma. Allí estoy convencido, murió, si no toda, sí buena parte del Simón asustadizo, torpe y engreído. Simón Pedro, se refiere a Pedro. Su espíritu, como digo, había recibido el más duro de los golpes, pero la misión me exigía permanecer lo más cerca posible del Nazareno. Y con una breve carrera me uní a Juan y al soldado romano. Al cruzar la puerta de entrada al palacete del ex sumo sacerdote, me sorprendió ver a Juan Marcos cubierto, esta vez, por un manto. ¿Cómo había llegado hasta allí? No pude detenerme a preguntárselo, pero deduje que, después de escapar de los mercenarios, se habría hecho con aquella prenda siguiendo a la escolta romana al igual que Juan, Zebedeo y Pedro. La comitiva enfiló las desnudas calles de Jerusalén en el momento en que las trompetas del templo procedían a despertar a la población. Pregunté a Juan si sabía dónde nos dirigíamos. Claro, ya se llevan a Jesús de la casa de Anás y no saben dónde se dirigen, dónde lo van a llevar. Los sacerdotes enviados por Caifás, me dijo, anunciaron al suegro de esa rata que el tribunal del Sanedrín estaba dispuesto. Me temo que pronto lo sabremos. En ese momento, Eliseo abrió de nuevo su conexión, advirtiéndome que eran las 5:42 de la madrugada. Su nuevo parte meteorológico vino a confirmar lo que ya me había adelantado el día anterior. Constante subida de los barómetros e incremento de la velocidad del viento con riesgo de siroco. Aquel amanecer, efectivamente, no fue tan fresco como los anteriores. El pelotón tiraba con prisas del maestro, así que me apresuré a interrogar a Juan, el Zebedeo, sobre lo ocurrido en el interior de la casa del poderoso e influyente Anás. Tal y como sospechaba, siempre según el testimonio de Juan, que no se apartó un momento de Jesús, Anás se tomó el encuentro con el Galileo con una lentitud muy extraña. La presencia del rabí ante el exsumo sacerdote carecía prácticamente de sentido, de no haber sido por la estratagema urdida entre Caifás y su suegro, a fin de retenerle en un lugar seguro hasta que los saduceos, escribas y fariseos, comprometidos en la trampa, terminaran de comparecer ante el sumo sacerdote. O sea, realmente se lo llevan a Anás para ganar tiempo, para que se organicen, para poder hacerle un mal juicio a Jesús. José Arimatea, que asistió aparte del interrogatorio y que había preferido quedarse con Anás, completaría horas más tarde la narración de Juan, explicándome que el hábil suegro de Caifás tenía, desde un primer momento, la secreta intención de liquidar allí mismo aquel enojoso asunto. Por lo visto, conociendo el carácter violento e impulsivo de su yerno, no deseaba que la causa contra el maestro cayera en sus manos. Pero la inesperada postura de Jesús de Nazaret abortó sus planes. Anás me informó, el Zebedeo conocía al maestro desde antiguo, como todo el mundo en Israel. También él había oído hablar de las señales, prodigios y enseñanzas de Jesús. Al recibirnos en sus estancias privadas, Anás quiso prescindir del representante del Optio y de mí mismo, pero el soldado romano se opuso, advirtiéndole que se trataba de una orden de Pilato. Como sabes, las relaciones de ese corrompido sacerdote con los romanos son excelentes, y finalmente tuvo que resignarse. Se sentó en una de las sillas y permaneció un buen rato sin pronunciar palabra, observando al maestro con gran curiosidad. Después, con su habitual presunción y autosuficiencia, se dirigió a Jesús en los siguientes términos. Ya sabes que tengo que hacer algo en cuanto a tus enseñanzas. Estás perturbando la paz y el orden en nuestro país. El maestro levantó la cabeza y le miró fijamente, pero no abrió los labios. Aquello no le gustó a Anás. Sus nervios empezaron a fallar y sin poder ocultar la rabia le exigió: «Dime los nombres de tus discípulos». Pero el maestro siguió callado y sin pestañear continuó con sus ojos fijos en el viejo reptil. Te juro, Jasón, que muy pocas veces había visto tanta majestuosidad en el rostro de nuestro maestro. Mientras Anás se encolerizaba
Por momentos Jesús, en pie y a pesar de estar amarrado, le demostraba a ese bastardo su verdadera grandeza. A pesar de las circunstancias, Juan hablaba de Galileo con el mismo o mayor entusiasmo si cabe que lo había hecho en ocasiones, como la de su entrada triunfal en Jerusalén. Entonces, ante mi sorpresa, y supongo que la de Jesús, prosiguió el Zebedeo, Anás cambió de táctica. Llegó a sugerir al maestro que estaba dispuesto a olvidarlo todo, con una condición. Aquello también era nuevo para mí, y mientras ascendíamos por las calles de la ciudad baja, ya con el claro propósito de llegar hasta la sede del Sanedrín, ubicado en la zona exterior y suroccidental del templo, muy cerca de lo que hoy se conserva y denomina como Muro de las Lamentaciones, presté toda mi atención a las palabras del discípulo. El Muro de las Lamentaciones es una parte del templo, ¿vale? Para quien no lo sepa. Lo que hoy se ve ahí como van y hacen así los judíos es una parte de ese templo de aquella época, el muro que queda. ¿Sabes de qué fue capaz? Anás le propuso perdonarle la vida si salía inmediatamente de Israel, pero el maestro no se inmutó siquiera. Eso le dice Anás a Jesús, que le perdona la vida si se va de Israel. Aquel nuevo silencio exasperó aún más al ex sumo sacerdote y, golpeando los brazos en la silla, le gritó a Jesús: ¿No estimas que soy muy bondadoso contigo? ¿No te das cuenta de cuál es mi poder? Yo puedo determinar el resultado final de tu próximo juicio. Jesús por primera vez habló y, dirigiéndose a Anás, le dijo: Ya sabes que jamás podrás tener poder sobre mí sin permiso de mi Padre. Algunos querrían matar al Hijo del Hombre porque son unos ignorantes y no saben hacer otra cosa. Pero tú, amigo, sí tienes idea de lo que haces. Entonces, ¿cómo puedes rechazar la luz de Dios? La inesperada amabilidad del maestro para con aquella serpiente derrotó a Anás y me desconcertó. Y el viejo se puso a cavilar, interpretó Juan alguna nueva maquinación para perder a Jesús. Al rato le preguntó de nuevo: ¿Qué intentas enseñar al pueblo? ¿Quién pretendes ser? El maestro no eludió ninguna de las cuestiones y se dirigió a Anás con gran firmeza. Muy bien sabes que he hablado claramente al mundo. He enseñado en las sinagogas muchas veces y también en el templo, donde judíos y gentiles me han escuchado. No he dicho nada en secreto. ¿Cuál es entonces la razón por la que interrogas sobre mis enseñanzas? ¿Por qué no convocas a mis oyentes y te informas por ellos? Todo Jerusalén me ha oído, y tú también, aunque no hayas entendido mis enseñanzas. Antes de que Anás pudiera responderle, uno de los siervos de la casa se volvió hacia el maestro y le abofeteó violentamente, diciéndole: ¿Cómo te atreves a contestar así al sumo sacerdote? Ah, Jasón, cómo me ardía la sangre. Cuando me interesé por la reacción de Jesús, Juan se encogió de hombros y, señalando al maestro, que caminaba a escasos metros por delante de nuestro, comentó: No vi sombra alguna de odio o resentimiento en sus ojos. Simplemente se puso frente al lameculos de los vetusianos y con la misma transparencia y docilidad con que se había dirigido a Anás, le manifestó: Amigo mío, si he hablado mal, testifica contra mí, pero si es verdad, ¿por qué me maltratas? Fijaros, esto se lo está comentando Juan a Jasón, ¿no? Y por delante va Jesús apresado. Ellos van andando detrás de Jesús, y a Jesús lo llevan preso. Amaneciendo todo esto, Jerusalén, por la noche, y le está contando lo que pasó, cómo lo maltratan y las preguntas que le están haciendo en ese castillo. Preguntó entonces al discípulo si aquella bofetada había ocasionado alguna hemorragia nasal a Jesús. Juan lo negó. Evidentemente, cuando vi aparecer a Galileo en la puerta del caserón de Anás, su rostro no presentaba señales de violencia. Al menos, yo no llegué a distinguirlas. Hacía un buen rato que venía observando cómo Pedro nos seguía a corta distancia, pero al aproximarnos al actualmente denominado Arco de Robinson, y en una de las ocasiones en que giré la cabeza para comprobar si el solitario y desdichado Simón continuaba allí, le vi sentarse al pie de la muralla medional que separaba los dos grandes barrios de Jerusalén. Por su forma de dejarse caer sobre los adoquines y de cogerse la cabeza entre las manos, intuí que el apóstol se había dado por vencido. Su derrota en aquellas horas era total. De no haber conocido el final de aquellos sucesos, no hubiera puesto mi mano
en el fuego respecto a su muerte. Jasón cree que incluso se va a suicidar, de cómo estaba Simón Pedro, por haber negado al maestro. Desgraciadamente, ya no volvería a verle. Juan, que en esos momentos no estaba al corriente de las negaciones de su amigo, finalizó así su relato. Anás hizo un gesto de desaprobación por el brutal golpe de su siervo al maestro, pero su orgullo es tal que no le hizo ninguna observación. Se limitó a levantarse de su asiento y salió de la estancia. No le volvimos a ver hasta pasadas 2 horas. ¿Jesús te dijo algo en ese tiempo? No, respondió Juan. El maestro, los sirvientes, el soldado y yo continuamos allí sin movernos y en silencio. Al cabo de ese tiempo, Ana regresó a la sala y aproximándose a Jesús reanudó el interrogatorio. ¿Te consideras el Mesías, el libertador de Israel? Jesús levantó nuevamente el rostro y con idéntica calma le dijo: Anás, me conoces desde mi juventud y sabes que no pretendo ser nada más y nada menos que el delegado de mi Padre. He sido enviado para todos los hombres, tanto gentiles como judíos. Pero el ex sumo sacerdote no quedó satisfecho y repitió la pregunta. He oído comentar que pretendes ser el Mesías. ¿Es cierto? El maestro esperó un poco antes de contestar. Por un momento creí que no deseaba hablar, pero ya lo creo que lo hizo. ¿Y con qué seguridad, Jasón? Tú lo has dicho, le dijo al fin. Entonces fue cuando entraron esos sacerdotes, venían de parte de Caifás, y acercándose a Anás le murmuraron al oído: no puedo decirte el qué, aunque supongo que tiene mucho que ver con el consejo del Sanedrín. Como te decía, no tardaremos en saberlo. El resto ya lo sabes. Anás ordenó que condujeran a Jesús a la presencia de su yerno y abandonó la casa. Realmente lo que hacían era ganar tiempo. Le hizo 4 preguntas tontas a Jesús, pero lo tenían ahí para ganar tiempo, para que se organizaran los sumos sacerdotes y su yerno de Anás, Caifás, para, para seguir ridiculizando a Jesús, para pegarle, porque le dan un palizón, más lo que le hacen los romanos, y ya está. Todo fue para ganar tiempo. Pero antes de las 6 de la mañana, el pelotón que conducía a Jesús se detuvo frente a un caserón muy rústico, situado a escasa distancia del gran rectángulo del templo, concretamente junto a la esquina sudoccidental en una reducida zona enjardinada, perfectamente aislada de aquel sector de la ciudad baja, por los arcos de Wilson y Robinson, al norte y sur por la muralla meridional y el muro del templo al este y el muro del templo al este y el oeste respectivamente. Unas madrugadoras golondrinas aleteaban juguetonas entre los aleros del segundo piso de aquella casona de algo más de 50 metros de largo por unos 34-35 de ancho. Los trinos de estos negros emigrantes y el sordo y rítmico rugido de la molienda de grano levantándose desde todas las casas de Jerusalén fueron los últimos y agradables sonidos que escuchamos antes de penetrar en aquel antro. Durante esta nueva conducción de Jesús, la posibilidad de que nos dirigiéramos a la tradicional sede del Sanedrín en el interior del santuario me hizo temblar. De haber sido así, ni el mercenario romano que custodiaba al maestro ni yo hubiéramos podido tener acceso al mismo. Afortunadamente, tal y como había sabido por los textos del historiador Flavio Josefo, pocos meses antes de iniciarse el año 30, las castas sacerdotales habían descongestionado la célebre sala de las piedras talladas, emplazando en uno de los ángulos occidentales del atrio de los sacerdotes, trasladando el lugar de reunión del Sanedrín a este edificio de gruesas piedras y grises y apenas devastadas. El juicio que Caifás había planeado, como iremos viendo, no era muy ortodoxo, y aunque el Consejo Supremo israelita seguía reuniéndose en ocasiones en el santuario, en esta ocasión, y con gran contento por mi parte, el sumo sacerdote y sus correligionarios habían preferido liquidar el asunto en la nueva sede, mucho más discreta que las cámaras de las piedras talladas. Vale, esa casa es donde lo llevan para juzgarlo. Los levitas atravesaron un angosto y oscuro pasillo desembocando en el seducio patio central del Bouleiterion, o cuartel general del Sanedrín. Desde allí, y sin pérdida de tiempo, penetramos en una sala cuadrada bastante espaciosa y de alto techo, situada, a juzgar por el camino que habíamos recorrido, en el ala más occidental del edificio.
La escasa claridad que entraba por las troneras obligaban a mantener encendidas las lucernas de aceite. Tal y como me temía, nada más pisar la estancia donde debía celebrarse el juicio contra Galileo, uno de los criados del sumo sacerdote se interpuso en mi camino exigiendo que me identificara. Fueron segundos de gran tensión. En mi condición de simple mercader griego, yo no tenía por qué asistir a dicha asamblea. De cara a aquellos hebreos, mi presencia no era justificable desde ningún punto de vista. Y cuando creía que todo estaba perdido, el soldado, que se hallaba aún a mi lado, cortó el suspense con una oportunísima respuesta. Alto, este hombre viene conmigo, como yo representa al gobernador. Es mentira. Aquella mentira, consecuencia del denario de plata que había entregado al legado del suboficial Arsenius, fue determinante. Y sin más explicaciones nos dirigimos al centro de la cámara. ¿Os acordáis que él le da un denario de plata un denario de plata a un soldado? Pues el soldado se acuerda y lo deja pasar, ¿no? Lo cuela. Algo más de la mitad de aquella sala, de unos 10 metros de lado, se hallaba ocupada por un banco corrido de madera en forma semicircular o de media luna. Este asiento, común, sin brazos y dotado de altos respaldos, minuciosa y primorosamente labrados, había sido dispuesto sobre un entarimado de unos 40 centímetros, de tal forma que sus ocupantes pudieran dominar la estancia. Frente a estos asientos, cerrando el semicírculo, observé 3 filas de bancos, igualmente de madera, pero sobre todo el enlosado del piso y por tanto en un nivel más bajo. Cuando entramos, el asiento, en forma de media luna, estaba ya ocupado por un total de 23 sacerdotes. Otros 6 o 7 se habían acomodado en la primera de las 3 hileras de bancos ya mencionadas. Las otras 2 filas permanecían vacías. Posteriormente, al constatar estas informaciones, con las del ordenador central de la cuna, pude sacar en conclusiones que aquella media docena de saduceos y fariseos que se sentaban fuera del semicírculo habían obrado así simplemente porque aquel lugar era la sede del llamado Sanedrín menor, formada única y exclusivamente por 23 miembros. Caifás había logrado reunir a una treintena de adeptos y en consecuencia no todos pudieron tomar asiento en el tribunal oficial. ¿Veis? Estaban ganando tiempo para aquí juzgar a Jesús en esa casa. Sentados en el filo del entarimado y frente a cada uno de los 2 extremos del semicírculo se hallaban 2 escribas judiciales. Vestían sus tradicionales túnicas de lino blanco, portando en sendas fajas unas cajitas de madera de las que empezaron a extraer sus útiles de escritorio, plumas de caña y 2 reducidos frascos que hacían las veces de tinteros, y prepararon los rollos de cuero. A decir verdad, aquellos 2 escribas fueron lo único legal y correcto en todo aquel simulacro de juicio. Uno, según la Misná, se encargaba de ir corrigiendo las alegaciones en favor de la absolución del detenido o detenidos, y el segundo escribía las propuestas de condenación. Jesús, siempre en compañía del soldado que controlaba la cuerda que amarraba sus muñecas, fue obligado a situarse al pie mismo del entarimado, de cara a los jueces y dando la espalda a las 3 filas de bancos. Juan y yo, en compañía de otros levitas y domésticos del Sanedrín, tomamos posiciones por detrás de estas hileras de asientos y a la izquierda del maestro. Al fondo de la sala, a través de una puerta situada a nuestras espaldas y que permanecía entreabierta, descubrí un grupo de hebreos, pero a juzgar por su indumentaria no parecían sacerdotes ni miembros del Sanedrín. La incógnita no tardaría en despejarse. Vale, voy a dejarlo por aquí. Ahora hemos avanzado un poquito más lento. ¿Por qué? Bueno, pues por la sencilla razón de que esta parte del libro va a ser, sobre todo, nos ha explicado yo un poco de la mentira, porque a Jesús no tienen razones para juzgarlo. Jesús no ha hecho nada malo. A Jesús se lo quieren cargar por miedo a que le desmonte su chiringuito. Esos mismos saduceos, el Caifás, Anás, los sumos sacerdotes, tienen miedo de eso. Entonces, como Jesús se está haciendo tan famoso, ya es tan famoso y tanta gente lo sigue, lo que no quieren es que Jesús les fastidie su negocio. Daros cuenta que ellos controlaban a los mercaderes del mismo Jerusalén, los extorsionaban. Entonces, ¿qué pasa? Que si Jesús,
el mensaje que da es contrario al de ellos. El rico es igual que el pobre, el hombre es igual que la mujer. Daros cuenta cómo tenían distorsionadas a las mujeres. Ya la gente puede dejar de tener miedo y ya no la pueden controlar. De hecho, ellos controlan a la gente a través del miedo. Entonces, Jesús vive sin miedo y enseña a la gente a que no tenga miedo. Y eso no les interesa. Y bueno, en este punto estamos ya donde lo van a falsamente juzgar, en esa sala que se han montado ganando tiempo en el palacio de Anás, que es lo que estaba esperando, ganar tiempo para que pudieran reunir a 30 sacerdotes para juzgarlo. Y ahora pues van a hacerle unas preguntas por hacerle algo, lo van a juzgar y lo apalizan, que es lo que ya sabéis, y nos queda el desenlace del libro. Así que chicos, lo dejamos por aquí. Es un gusto volver a vernos. Esto es algo que me llena el corazón y que voy a seguir haciendo. Y por supuesto, si Dios quiere, que creo que sí que va a querer, vamos a dejar todo el libro aquí en este canal para quien se lo pueda encontrar a lo largo de los años y pueda conocer el verdadero mensaje de Jesús de Nazaret a través de Caballo de Troya. Muchísimas gracias. Déjame un comentario si te apetece y nos vemos muy pronto. Cuídate.